Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ahora sí, comenzó la vacunación. Tras esta buena noticia, el gobierno confirmó además que se espera la llegada de más de 1 millón de vacunas entre este mes de febrero y marzo. ¿Cómo impactará esta etapa en el optimismo empresarial y en la recuperación económica? El experto Gregorio Gandini nos explicará. El recaudo superó las expectativas. La consignación de cesantías fue de más de 7 billones de pesos solo en los fondos privados, por encima de lo que se creía. Hablaremos con un experto del Fondo Protección para analizar qué viene ahora y dar consejos sobre el buen uso de estos recursos. La dinámica de los centros comerciales. Un estudio revela cuál es el nivel de locales desocupados tras el impacto de la pandemia y las medidas de reactivación. Los detalles con Juan Fernández y su movida empresarial. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3 billones de pesos, 3 billones de pesos y corresponde a los recursos ya comprometidos por Colombia para la compra de vacunas contra el COVID-19, según reveló la Contraloría General de la República. Ese es prácticamente el doble del dinero que se tenía comprometido inicialmente. El plan de vacunación comenzó justamente hoy con las primeras personas vacunadas en Sincelejo y también en Montería. Pero recordemos que la meta del gobierno es vacunar a un total de 35 millones de habitantes para llegar a la llamada inmunidad de rebaño. Veamos cuál es el cronograma de llegada de las diferentes vacunas de aquí hasta finales del mes de marzo. Con la llegada al país de las primeras 50.000 dosis de la vacuna Pfizer y el posterior aterrizaje que se espera el día sábado de las primeras 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, las cuentas del Gobierno Nacional para seguir adelante con el proceso de vacunación son las siguientes. Las cuentas del primer trimestre, o sea, lo que queda de febrero y marzo, son de la negociación bilateral directa con Pfizer, 600.000 vacunas, las 50.000 que nos llegaron esta semana, 50.000 que llegarían la semana entrante y en las siguientes 4 semanas de marzo de grupos de 100.000 vacunas semanales para completar 600.000. Además, desde el Gobierno Nacional esperan también que en las primeras semanas del mes de marzo llegue el grupo más numeroso del antídoto para la primera etapa. A través de COVAX, 117.000 vacunas de Pfizer y estaríamos esperando para las 2 primeras semanas de marzo algo más de 1 millón de vacunas y también nos quedaría pendiente, también por el mecanismo COVAX, ya fueron aprobadas, pero no tenemos todavía la fecha precisa de entrega, vacunas de AstraZeneca, algo más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. El cuadro de llegada de las vacunas en esta primera etapa es el siguiente. 50.000 de Pfizer que ya llegaron, 192.000 de Sinovac que arriban el sábado, 117.000 de Pfizer por mecanismo COVAX la próxima semana, 50.000 más de Pfizer por acuerdo bilateral también la próxima semana. En marzo se esperan 100.000 semanales hasta completar 600.000 por acuerdo bilateral con la farmacéutica. Aún no hay fecha para 1 millón de dosis de AstraZeneca. Para cumplir con la fase 1 de la vacunación, que incluye el personal de salud en primera línea y a los mayores de 80 años, se requieren más de 1.650.000 dosis. Y el inicio de la vacunación tendrá un doble impacto muy positivo en nuestro país. De un lado, claramente en la salud, porque habrá menos muertes, ojalá, por el COVID-19, pero también genera un escenario mucho más propicio para la recuperación de la economía. Para hablar de este segundo efecto, le doy la bienvenida al doctor Gregorio Gandini. Él es economista, columnista y profesor universitario. Doctor Gandini, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, todo muy bien. Digamos que gran optimismo frente al inicio de vacunación aquí en Colombia, ¿no? Claro, claro, ese es el optimismo que se vivió en el país, no solo en el sector salud, sino también en el sector económico. Y esa era como mi primera pregunta para usted, porque muchos especialistas internacionales o analistas económicos internacionales dicen que con vacuna la economía global se va a recuperar mucho más rápido que sin vacuna. ¿Usted cree lo mismo? Pues sin lugar a dudas, digamos, tener una vacuna disponible y un proceso de vacunación andando es algo que garantiza en algún nivel, digamos, como controlar la expansión del virus, ¿no? Y todo este tipo de cosas.
lo que a su vez, ya hablando en términos económicos, debería evitar tener que llegar de nuevo a medidas extremas de cierres de las economías, que es lo que más fuerte ha golpeado, ¿no? Claro. Doctor Gandini, uno mira las proyecciones para este año, ya dejamos atrás el año pasado, contracción económica histórica de 6,8%, pero el Banco de la República, el Fondo Monetario Internacional esperan un rebote, un crecimiento del 4,5, 4,6 aproximadamente. El Gobierno Nacional espera un 5% aproximadamente, según el COMPES de Reactivación Económica. Hoy Corfi Colombiana estaba apuntándole a un 5,3%. Es decir, todos muy optimistas, pero ¿usted nos puede explicar si esas estimaciones y todas estas proyecciones ya incorporan el efecto positivo de la vacuna o esto puede darle un mayor impulso a la economía? No, yo creo que esos niveles de proyección ya tienen en cuenta, digamos, este efecto de la llegada de la vacuna y demás. Es muy importante tener en cuenta que tanto 2020 como 2021 han sido años particularmente difíciles en términos del nivel de incertidumbre. Fíjense que muchas de estas proyecciones pensaban en un enero arrancando ya como con toda la economía, o por lo menos con un nivel mucho más abierto y más activo. Y lo que tuvimos fueron medidas de restricción y demás derivadas del segundo pico de la pandemia. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas medidas hay que seguirles mucho el paso. Lo otro que me parece que es importante tener en cuenta es que en ese nivel de incertidumbre también, una de las preguntas que ahora existen es qué tan rápido va a ser la vacunación, ¿no? Esa velocidad de vacunación es difícil de modelar y es difícil de predecir, ¿no? Que ustedes estaban mostrando ahorita el cronograma por lo menos hasta final de marzo, pero qué tanto de esta llegada se transfiere rápidamente a vacunación y qué tan estratégicos son los sectores en los que va pasando eso, ¿no? Sí, doctor Gandini, yo que ya estaba sacando la cuenta así fácil de hacer, vacunar a 35 millones de colombianos a partir de hoy indicaría que en promedio se tienen que vacunar 110.000 personas diarias y todavía no sabemos si Colombia puede absorber esa capacidad. Pero mirando experiencias internacionales, doctor Gandini, por ejemplo en Israel o en otros países que arrancaron primero la vacunación que nosotros, ¿esto sí ya está teniendo un efecto sobre sus economías o todavía no? Yo siento que todavía no, yo siento que hay unos niveles, digamos, hay que también mirarle los niveles de la población, el tamaño del país y demás cosas, pero el impacto económico es realmente, o por lo menos yo lo veo, no en las primeras fases de vacunación, que son sino que ya cuando estemos llegando a fases donde uno pueda masificar la apertura de la economía, donde ya haya un nivel importante pensemos, digamos, en los comercios, en los viajes, en los restaurantes, en todos esos sectores que han sido los más golpeados, ¿en qué momento llegarían a poder abrirse? Que supongo no se van a abrir de la misma forma que antes, pero ya tener reactivados esos sectores de la economía y no tan apagados como vienen, pues también se deriva un poco de la velocidad y precisamente la vacunación, que es un reto logístico importante, en especial si tenemos en cuenta que Colombia tiene tal vez 3 o 4 fuentes diferentes de las que vienen vacunas, cada vacuna con sus características particulares. Entonces, esto también le mete otro nivel más ahí, otra bolita más para estar haciendo esto. Claro. Doctor Gandini, ustedes en el mercado, los economistas, ¿están de acuerdo, coinciden en el plan de vacunación nacional? Es decir, arrancar con los médicos, con el sector salud, después con los mayores y de ahí para abajo personas con prescripciones, de ahí para abajo pues ya la población más joven. ¿O ustedes tienen algún tipo de reparo porque de pronto no pensaron en sectores productivos que pudieran ayudar, primero, a inmunizar a la población y segundo, a reactivar más rápido la economía? Pues digamos que en este orden de ideas, la lógica tiene que primar, pienso yo, ¿no? Es mi opinión particular. Más allá de los sectores de la economía hay que debe primar, perdón, en términos de las vulnerabilidades, que es lo que ha venido montando el gobierno como con esos esquemas que va teniendo. Si bien es cierto que hay una gran masa de personas que vamos en las últimas etapas, pues también hay que tener en cuenta que hay unas vulnerabilidades importantes en términos ya
de la enfermedad y de las edades y los trabajos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, balancear estas cosas es difícil, pero pues digamos que tiene mucho sentido en términos de esas vulnerabilidades, ¿no? Claro, doctor Gandini, ¿cuáles serían los sectores más beneficiados con una vacunación masiva en Colombia? Pensaría yo que el comercio debería ser uno de los sectores, si fuera una vacunación masiva, rápida, lo más rápido posible. Yo pienso que el comercio es uno de esos sectores, comercio y turismo son sectores que deberían verse beneficiados, digamos, en términos de un aumento de demanda de sus servicios, ¿no? De sus bienes y servicios. La vacuna también podría tener efectos psicológicos sobre la inversión, así todavía no tengamos como la inmunidad de rebaño. El hecho de haber arrancado hoy con las primeras dosis, con las primeras personas todavía muy poquitas, ¿puede animar a esos empresarios que están como dudosos a la hora de invertir? Pues yo pienso que tiene un efecto psicológico importante. Una de las cosas que estoy precisamente escribiendo para la próxima semana es un factor diferenciador entre países, entonces también podría tener un efecto no solo interno, sino afuera. Qué tan eficientes seamos comparativamente, ¿no? Con otros países de la región, por ejemplo, con los que siempre estamos como compitiendo en cosas. Entonces, ver ese inicio, pero más que el inicio, que empezar ahora es ver cómo va avanzando y qué tan rápido lo vamos haciendo, es lo que creo que tendría más un impacto psicológico tanto adentro como afuera, ¿no? Y sobre las personas, el efecto psicológico sobre las personas, por ejemplo, alguien que tenga lista la compra de un apartamento, pero dice, no, yo me freno, yo me paro mientras a ver qué sucede en el país con la economía, tengo guardada mi plata. ¿Ese tipo de personas pueden animarse a soltar los recursos o los colombianos a consumir más y se vea una mayor reactivación económica? Pues yo creo que sí, o sea, digamos que a medida que nos vamos tranquilizando, por ejemplo, ya empezamos a cambiar un poquito el chip y no estar como pensando precisamente en guardar esos recursos porque no sé qué va a pasar en el futuro, inclusive pensando, no sé qué va a pasar con mi trabajo en el futuro o ese tipo de cosas, voy guardando estos recursos, no haciendo inversión, no haciendo consumo, pues puede ser que empecemos a revertir un poco esa tendencia a medida que van pasando las cosas. Por eso es tan importante la vacuna, la llegada y ese proceso de inmunización en nuestro país. Doctor Gandini, como siempre, muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga una feliz noche. Lo mismo, muchas gracias por la invitación, Víctor. Con esta buena noticia sobre la llegada de la vacuna a Colombia, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, que aumenta la falsificación de billetes de alta denominación. Les tenemos claves para identificar los falsos y los billetes verdaderos. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El lunes de esta semana, recuerde usted, venció el plazo para que las empresas del país consignaran las cesantías del último año a todos sus trabajadores. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida al doctor Francisco Cubillos. Él es líder de operaciones y servicios para clientes del Fondo de Cesantías y Pensiones Protección. Doctor Cubillos, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Cubillos, dicen todos en el sector de las cesantías que el balance contra todo pronóstico fue bueno, ¿no? Porque creció el desempleo, las empresas muy afectadas por la crisis del coronavirus, pero aumentó el recaudo de cesantías o las consignaciones que hicieron las empresas para las cesantías de sus trabajadores. ¿Cuáles son las cifras que más podemos destacar? Víctor, yo creo que has dado un buen arranque. Con un desempleo del 15%, los pronósticos no eran los mejores, pero gracias al compromiso de todos los empresarios, de todos los empleadores, tuvimos una sorprendente cifra de recaudos de 9,2 billones de pesos, un 3,3% más que el año del año anterior, del 2020, que estuvo alrededor de los 8,9 billones. Entonces, creo que es una gran noticia poder tener este incremento con las características de la economía, que todos bien sabemos ha sido muy golpeada por todo el tema del coronavirus. Es muy temprano para saber si las empresas están teniendo un mejor presente que su pasado reciente por la crisis, o es que muchas, para cumplir con esa obligación, al final terminaron endeudándose para poder consignar las cesantías.
Víctor, yo creo que las empresas hicieron un enorme esfuerzo. Protección particularmente o creó unas líneas de crédito y unas alianzas bancarias para poder ayudar a que las empresas cumplieran con este deber importante, con este compromiso que tienen con sus empleados de esta prestación legal. Entonces creo que las empresas hicieron un esfuerzo importante y también creo que es muy temprano para decir que este cumplimiento del recaudo de cesantías tan grande que tuvimos corresponda pues a una buena perspectiva del 2021. Pero es alentador saber que crecimos este recaudo. Creo que las esperanzas son buenas. No, es que nadie esperaba que se presentara un crecimiento en las consignaciones de cesantías. ¿Cuántas personas más o menos reciben, pues a través de los fondos, no solo los privados, también el Fondo Nacional del Ahorro, reciben estos 9,2 billones de pesos? La población que se ve beneficiada por el tema de las cesantías son más o menos 10 millones de personas, una cifra no despreciable en este país. Y vale descartar, Víctor, que nosotros vemos las cesantías como ese salvavidas para los momentos difíciles. Es un medio de ahorro importante y nuestro mensaje para los colombianos, para los ahorradores es cuidemos las cesantías y en estos momentos en que tengamos que usarlas, le demos un buen uso. Durante el 2020 se demostró que las cesantías salvaron el patrimonio de muchos colombianos. Pero doctor Cubillos, usted menciona una palabra con la que coincido, son un salvavidas. En este momento de un desempleo todavía muy alto, la crisis todavía no pasa, apenas tenemos los primeros vacunados. ¿Usted no cree que a partir de mañana masivamente la gente va a ir a los fondos a retirar las cesantías? Víctor, es un comportamiento normal que una vez se consignen las cesantías, las personas empiecen a hacer un retiro. La invitación es hacerlo para los casos que corresponda y obviamente para suplir las necesidades financieras. Yo creo que es válido recordar que el año pasado el gobierno a través del decreto 558 nos dio la potestad de poder retirar las cesantías por disminución de ingreso. Muchos colombianos hicieron esos retiros parciales para ir compensando mes a mes la disminución de su ingreso. Esa es una de las buenas formas para representar que los colombianos fueron muy juiciosos en la administración de sus ahorros de las cesantías bajo estos momentos tan difíciles. Históricamente, no sé si usted tenga la cifra de la cifra o del dato o del monto consignado en cesantías, es decir, de esos 9,2 billones de pesos, ¿qué porcentaje terminan retirando en el año las personas? No sé, el 50, 60 o el 100%. Si hablamos del 2020, podemos estar hablando de un 70% del monto del recaudo se fue para los retiros. Es decir, que la gente de todas formas, muchos colombianos tienen ese recurso, ese ahorro para momentos críticos en sus vidas. Claro, vale la pena recordar que las cesantías nos sirven para poder buscar un alivio financiero en caso de no tener empleo, en quedar cesante, para la mejora o compra de vivienda, que es uno de los grandes rubros que usan los colombianos para cumplir sus sueños de tener una casa propia, y también para la educación. Es uno de los medios más importantes y no es despreciable. Podemos estar hablando que en números generales, el 40% de los retiros de cesantías son para cubrir temas de desempleo, el otro 35-40% se puede relacionar para mejora de vivienda o compra de casa y el otro 10% para la educación. ¿Qué incentivo tiene una persona que quiera dejar la plata ya guardada como un colchón, como un recurso de última instancia? Porque cuando uno ahorra a través de otros mecanismos financieros, pues uno obtiene algo de rentabilidad. ¿Las cesantías también generan rendimientos? Claro que sí, Víctor, y es importante. En los fondos de cesantías tenemos dos portafolios, uno de corto plazo y uno de largo plazo, donde nuestros afiliados, nuestros clientes pueden tomar la decisión. Si ven que en el corto plazo, por ejemplo, las personas que usan las cesantías para pagar la educación requieren una liquidez cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de la universidad o lo que estén estudiando, pueden dejar sus dineros en portafolios de corto plazo. Pero muchas personas que ven las cesantías como el medio para comprar vivienda o para construir la cuota inicial para comprar su casa, la ahorran en el portafolio de largo plazo, donde hay unas rentabilidades que compiten con el mercado. Son muy buenas rentabilidades. Pero por defecto, entonces, seguramente y por desconocimiento, la gran mayoría de personas seguramente deben tener las cesantías en el portafolio de corto plazo. Sí, Víctor, normalmente la gente consigna y no toma la decisión de qué portafolio quiere tener su dinero. Se reciben todos los dineros en corto plazo, pero tenemos un proceso masivo en agosto en el cual los dineros que no han sido retirados automáticamente se mueven a los portafolios de largo plazo para generar una mayor rentabilidad
a nuestros clientes. Uno puede hacer aportes voluntarios. Bueno, hay que recordar que el aporte lo hace la empresa, ¿no? Al fondo de cesantías. Pero uno de manera voluntaria puede hacer aportes para crecer ese ahorro. Para las personas que son independientes pueden consignar sus cesantías a sí mismo, o también tenemos un mecanismo de cesantías voluntarias. Entonces la gente a través de las cesantías sí puede generar un ahorro. ¿Qué recomendaciones ya finalmente, doctor Cubillos, entregan ustedes a esos 10 millones de colombianos o más que en este momento están afiliados a los fondos de cesantías, pues para que hagan un buen uso de estos recursos? Bueno, yo creo que vale la pena recordar, uno, que las cesantías son un medio de ahorro importante y, como lo decía al comienzo, son ese salvavidas para los momentos difíciles. Nadie podía prever esta pandemia y creo que fue uno de los principales puntos de apoyo financiero que tuvieron los colombianos. Entonces, primera recomendación, usar las cesantías para lo que están destinados. En el momento de tener una crisis financiera por desempleo, cuando sufran una disminución de ingresos, también efecto pandemia, pueden usar las cesantías para pagar la educación y obviamente para invertir en sus sueños, que también es válido, como tener una casa propia. Pues, doctor Cubillos... Y la segunda recomendación... Sí, adelante. Qué pena. No, adelante. No, yo creo, es importante en estos momentos que todavía la pandemia sigue vigente, claro, cuidarnos, quedarnos en casa. Es importante recordarles que Protección tiene el 98% de sus transacciones digitales. Todos los tipos de retiro de cesantías los pueden hacer desde su hogar, a través de nuestro portal o desde nuestra app, protección.com. Y creo que pues ya todos los fondos han implementado esos mecanismos digitales que sirven mucho, ¿no? Yo antes, cuando retiraba las cesantías, tenía que ir a hacer filas, eso era súper engorroso, pero bueno, qué buena noticia que ahora hayan digitalizado todos estos procesos. Muchas gracias, doctor Cubillos, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y feliz noche. Feliz noche para usted, entonces a seguir esas recomendaciones. Y ojo a esta información, los delincuentes se están aprovechando de la tecnología y del desconocimiento de la ciudadanía para poner en circulación muchos billetes falsos. Aquí les explicamos cómo los puede identificar. Amigos, este es uno de los billetes falsos de 50.000 pesos que está circulando en el mercado nacional, con elementos que tienen los verdaderos. La denuncia ciudadana circula a través de las redes sociales. El holograma está pegado es una calcomanía. La falsificación de billetes siempre ha sido uno de los dolores de cabezas de cajeros y comerciantes. Que la mayoría de gente pues no identifica bien y se aprovechan de esto para meter esos billetes. Estos dos billetes de 50.000 pesos a simple vista parecen iguales, pero en realidad no lo son. Uno de estos dos es falso, el otro es original. Hablamos con los expertos y nos explicaron esos códigos de seguridad para que usted los pueda identificar y no sea víctima de estafa. Vamos a verificar el holograma que se encuentra acá. Este varía de color de acuerdo al grado de inclinación hacia la luz. Puede estar entre un verde o un azul y va a generar una especie de círculo. Es de aclarar que este holograma o este tipo de impresión que está acá en este billete no es un adhesivo. Vamos a verificar en las partes oscuras del billete y en las líneas una textura rugosa que es en alto relieve. Si yo al palparlo voy a sentir que estas están ahí. Son unas lineecitas que indican un alto relieve. Lo ideal es evitar realizar pruebas drásticas y equivocadas para confirmar su autenticidad, como frotarlos, rasgarlos con la uña, estirarlos, arrugarlos completamente o tratar de sacarles el hilo de seguridad. Evitar de pronto pasarles un fósforo, pasarles una lija, porque esto va a deteriorar el billete y en algún momento vamos a tener dificultades con la circulación de estos billetes. Y si en sus manos cae un billete falso, repórtelo a las autoridades. Un dato interesante, el 50% de todos los billetes que circulan en Colombia son precisamente los billetes de 50.000, por eso son tan atractivos para los falsificadores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que la educación superior virtual viene viento en popa en nuestro país, revela el Ministerio de Educación. En segundos, todos los detalles. Hora de analizar la información empresarial, como siempre, con nuestro experto Juan Fernández. Juan, adelante, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de centros comerciales en Bogotá, del estado general del negocio y lo que viene para ellos. Son datos del estudio inmobiliario del sector de mall y retail. Lo primero que se hace en el negocio de los centros comerciales es medir el porcentaje de ocupación o no
de los centros comerciales y es el indicador de más peso porque junto con el tráfico pues deja ver las fortalezas de los mismos y al final la vida que puedan tener. Estos datos del estudio se basan en unos 35 centros comerciales que reúnen casi 9.100 locales. Eso es cerca del 60% del número de locales totales que existen en todos los centros comerciales de la ciudad. La mayoría, algo así como el 63%, son de propiedad horizontal y el resto, esto es el 37%, operan bajo el modelo de propiedad única. Juan, ¿y qué otros datos sobre el impacto del negocio de los centros comerciales, qué otros datos nos puede compartir? Pues Víctor, esos datos son lo interesante y con un año de encierro por cuenta del coronavirus, sin tráfico ni ventas, pues el impacto ha sido alto sobre el sondeo y los datos resultantes para Mall y Retail. De esa muestra de 9.100 locales, a hoy existen unos 1.370 locales que están desocupados y eso es un 15% de vacancia en un sector que generalmente anda por el 5 o 7% máximo y esa desocupación es en un 70% superior a la del año pasado. En el negocio de los centros comerciales usted sabe que hay dos modelos, cuyos locales son de múltiples personas, ejemplo, no sé, Unicentro, Bogotá, y los que son de un solo propietario, generalmente los más nuevos. Y los de múltiples dueños pues han sido los más golpeados, del total más de 900 de estos son los que están desocupados y pertenecen a esa modalidad. A los de propiedad única les va mejor porque al final tienen mayor capacidad de negociación con sus inquilinos, son más flexibles, por supuesto, que los primeros. En costos de arriendo, para terminar, las negociaciones llevaron a disminución de estos en un 35 a 40% en promedio, lo mismo con los costos de administración. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre centros comerciales, ocupación y el futuro del negocio. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. En más información, las autoridades en Bogotá lanzaron el programa distrital de estímulos que busca entregar apoyos económicos a iniciativas de jóvenes en sus localidades, en áreas como la cultura y el deporte. Para este año cuenta con más de 12.800 millones de pesos. Vanessa Barreneche, directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, nos cuenta detalles. Hoy lanzamos el programa distrital de estímulos que viene con muy buenas noticias para los agentes artísticos, culturales y patrimoniales de Bogotá que desean fortalecer sus iniciativas. Son 137 convocatorias entre becas, premios, residencias y pasantías de la Secretaría Distrital de Cultura y sus entidades adscritas, la Fuga, el IDARTES, el IDPC y la OFB, Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y hasta el 18 estaremos recibiendo comentarios y sugerencias a las convocatorias, por lo que a partir del 19 de febrero se podrán inscribir. Los invitamos a participar desde todas las localidades en la sección de convocatorias de la página de la Secretaría en la plataforma SICON de inscripciones. ¡Anímense! Anímense pues. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.545 pesos con 84 centavos. Subió 27 pesos con 65 centavos. El petróleo de referencia Brent sigue disparado. Hoy subió 2,32%. Se acercó bastante a los $65 por barril, precio más alto desde enero del año pasado. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.096.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia también subió 0,23%. La acción más valorizada fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 2,42%, y la acción que más cayó fue Construcciones El Cóndor, con un retroceso de 3,11%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de Educación reveló que la educación universitaria virtual está tomando fuerza en Colombia y registra un crecimiento del 14% en las matrículas nuevas de la educación superior, según el más reciente reporte. Esta tendencia venía inclusive antes de llegar la pandemia a nuestro país. De hecho, hasta el año 2019 había un total de 119.000 estudiantes de educación superior virtual en instituciones colombianas. Eso es 100.000 estudiantes más que en el año 2013. Los programas virtuales de posgrado también tienen ahora una penetración más alta, que alcanza el 16% de los nuevos matriculados. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.